Bueno, y uno de los temas del día son las varices y las arañitas, y básicamente uno siempre lo vincula con un aspecto estético, digamos, cómo nos afectan esto a la hora de ponerme un short, a la hora de tener que ponerme un traje de baño. Bueno, esto básicamente está en un segundo plano. Lo importante es cómo nos afecta a nivel salud y si efectivamente esto tiene un aspecto de movilidad, de dificultad que pueda presentar la persona que tiene varices y arañitas. Salimos a la calle y te preguntamos a vos, ¿cómo te afectan las varices y las arañitas? En realidad desde los 18 me empezaron a salir, pero muy chiquitita, no se me veían casi nada las arañitas. Bueno, después a partir del 2011 más o menos, empiezo a ver que me empiezan a salir más y más. Ahí es que recurro al médico. Comenzó más o menos hace 20 años atrás y se fue incrementando por el hecho de trabajar de pie bastante tiempo. Y bueno, después con mis 2 embarazos se incrementó. Y en este momento trabajo como viredista y estoy mucho tiempo en cuclillas. Entonces siento como mucha pesadez en las piernas, cansancio, hinchazón y calambres en los pies. Empecé a sentir pesadez y toda esa cosa. Ahí fue que empecé, que digo, voy al médico ya, porque duraba ponerle 8 horas parada y ya llegaba a casa muerta. Era una cosa impresionante. El diagnóstico en realidad estoy comenzando y me mandaron a hacer un ecodoppler como para saber cómo están las venas principales y el tratamiento a seguir. Unos comprimidos y el uso de unas medias elásticas. Es como que ha ido desapareciendo un poco. Antes me sentía la pierna muy pesada todo el tiempo, ahora un poco menos. Espero que el tratamiento me resulte, que sea efectivo, empezarlo cuanto antes, así, porque me dijeron que era la mejor época en invierno para realizarlo. Y bueno, y poder llegar al verano con las piernas bien, para poder usar pollera tranquila. Bueno, y esto puede tener distintos niveles, ¿no? Una cosa es tener arañitas y otra cosa es tener realmente una problemática de varices más severa, que como decían recién, estas compañeras que decían que realmente lo padecían, lo sufrían, porque les daba dolor, porque tenían dificultades para sentarse, para moverse. Está con nosotros el doctor Oscar Hugo Bottini. ¿Oscar o Hugo? Hugo es. Hugo. Oscar, bueno, no importa. Oscar le decimos entonces. En el hospital me dicen Hugo, en el resto me dicen Oscar. ¿Y nosotros cómo le decimos acá? Oscar. Oscar, bueno, muy bien, porque nada peor que le digan un nombre al que uno no reconoce como tal. Bueno, a ver, nosotros hemos hablado en otras oportunidades acerca de la problemática de las varices, de las arañitas, pero me interesa rescatar este aspecto, que más allá de lo estético, esto tiene que ver con una problemática de movilidad e inclusive de dolor. ¿Pueden doler las varices? Pueden doler hasta las arañitas. Hay pacientes que refieren que sienten dolor en zonas puntuales y generalmente son esas arañitas que están muy ingurgitadas. Lo que hay que ver cuando hay dolor es que puede haber una patología que esté oculta para el paciente y que podemos detectar con los estudios como se veían antes en las imágenes, sí, como el ecodoppler. El gran problema, yo siempre para que la gente lo entienda, lo manifiesto como si fuera un volcán. Es decir, la sangre va en un sentido que es siempre hacia el corazón, o sea, sí, va de afuera adentro, o sea, de la piel hacia el interior, buscando la autopista, que son las venas profundas, y de ahí se dirige hacia arriba, hacia el corazón. Cuando las válvulas que tienen las venas fallan o las paredes de las venas se dilatan, hace que la sangre, en vez de ir hacia arriba, vaya en el sentido contrario y refluya. Mientras se mantiene el reflujo, no hay problema. El problema es cuando llega un punto a contracorriente, porque va a ir hacia vasos de menor calibre. Si se cae, claro, va hacia vasos de menor calibre. Cuando llega un vaso que no soporta esa presión, ese vaso entonces se dilata. Y esa presión sobre las paredes del vaso es la que genera dolor. Y puede ser sobre vasos de pequeño calibre o de gran calibre. Si son de menos calibre, mejor, porque detectamos la patología más tempranamente. Está bien. Podemos tener una insuficiencia importante en pacientes que clínicamente no es manifiesta. Con lo cual, la problemática de las varices y de las arañitas tiene que ver con una problemática de circulación. Por supuesto, de circulación y termina repercutiendo en la piel.
Por eso es que en los estadios avanzados llegan a abrirse la piel o espontáneamente o porque le pica y por rascado. ¿Puede explotar una varice, por ejemplo? Sí, por supuesto. O sea, cuando se expone mucho, a veces se abre y el paciente se impresiona mucho porque se ve como una manguera donde sale sangre a la distancia de la altura del corazón, o sea, la presión que tiene el corazón hacia el tobillo, o sea, la columna esa de presión es la misma presión con la que va a salir la sangre hacia afuera. Es simple, solo levantando el miembro se soluciona. Eso se llama varicorragia, que es el sangrado de una varice espontáneamente a través de la piel. Bueno, uno no debiera llegar a esta instancia, pero le pregunto al doctor porque me parece importante, porque cuando hablamos de estos temas, lamentablemente y especialmente en las personas mayores, pareciera ser que de esto no nos ocupamos, porque nos ocupamos mientras nos importó, mientras que nos pusimos un traje de baño, mientras que quisimos mostrar las piernas, y este es el gran error. Entonces, llegamos a una determinada edad donde no nos cuidamos y podemos terminar en esta circunstancia que puede ser peligrosa. El sentido de alarma de los pacientes es muy variado. Pacientes que nunca consultan y llegan con grandes úlceras en la pierna, eliminando líquido y realmente prácticamente yo digo como si fuera una babosa, es decir, a veces tienen problemas muy serios, y tenemos pacientes que consultan muy tempranamente sin ningún síntoma. Ese es el ideal porque uno, digamos, si bien tiene una obligación mayor porque tiene un requerimiento mayor ese paciente respecto al resultado que propone, obviamente estéticamente un paciente que tuvo úlcera no va a tener el requerimiento estético que un paciente que solo tiene alergias, pero también es cierto que lo podemos manejar mejor. A ver, se habla mucho del aspecto estético y de distintos tratamientos que pueden mejorar estas arañitas y la problemática de las varices, pero poco se habla sobre cómo solucionar el problema de base, que es aquello que debemos solucionar para evitar tener en un futuro una varice o la aparición de arañitas en el cuerpo. En esto somos también responsables los profesionales, porque muchas veces disociamos esto y atendemos una cosa y no atendemos la otra. Y yo creo que siempre tenemos que ir en busca del diagnóstico. Si nosotros tenemos el diagnóstico, tenemos la mitad hecho, la mitad del trabajo hecho. El problema es que a veces... ¿Pasa lo mismo por las mismas circunstancias o no? No, por eso. A veces uno consulta por arañas y si son sintomáticas, por lo menos nosotros en nuestro servicio lo tenemos estructurado, normatizado, que esos pacientes deben ir a hacerse un estudio con ecodoppler y ver si no hay reflujos más allá de venas más importantes. ¿Problemas en el corazón, por ejemplo? No, no tanto en el corazón, sino en las venas que están más profundas en la piel, ¿sí? Que siguen siendo superficiales, pero que pueden traer reflujo desde las venas profundas. Entonces, esas venas que en realidad tendrían que llevar la sangre hacia la parte más profunda, la están como perdiendo, es como si fuera una manguera que pierde por algún lugar hacia la superficie. Y eso repercute directamente en la piel, generando arañas o generando lesiones cutáneas, etc. Entonces, nosotros a esos pacientes tenemos que hacerle estudios. A veces intentamos ir y hacer directamente inyecciones esclerosantes, que es lo más famoso que se conoce, o tratamientos con láser sin pasar por un diagnóstico preciso. Ahora, y el resultado depende de eso. Y la pregunta es, si yo me hago un tratamiento con láser, por ejemplo, que me soluciona el problema de las arañitas o el problema de una varice que todavía no está demasiado grande y que puede ser solucionable vía ese tratamiento, y no resuelvo lo anterior, ¿me puede volver a pasar? Es que si no resuelvo lo otro, no estoy resolviendo ese problema. Exactamente. Entonces, ¿cómo se resuelve lo otro? ¿Cómo se resuelve el problema de la circulación o bueno, primero del que hablábamos? Primero tener un diagnóstico. Sí. Si la vena que está enferma, o sea, parte de una varice, la varice nosotros podemos describir aquellas venas que están, estamos hablando de todas venas superficiales. Sí. Las profundas son las que están adentro de los músculos y los huesos, que es donde va el 90% de la circulación. La grasa está muy poco irrigada y solo recibe la sangre que viene de la piel, que es la de mayor irrigación. Entonces, esas venas llevan el 10%, y eso se divide en las que están en la grasa profunda y las que están en la grasa superficial. Las de las grasas superficiales es fácil verlas porque generalmente sobresalen de la piel y son las que se tocan o se palpan. Claro. Que son lo que uno dice, tengo unas venas ahí que me salen y me sobresalen. Las de la grasa profunda son las que no se ven y son las que tenemos que ir a detectar con el ecodoppler. Perfecto. Porque esas venas
tiene un tratamiento diferente a estas venas superficiales. A ver, y cuando ya tenemos la varice en un estadio, como veíamos inclusive imágenes que son bastante, digamos, más allá de lo feas que puedan notar, que parecen extrañas, que pueden llegar a molestar, que pueden llegar a doler inclusive, ¿cómo se tratan este tipo de varices? En general esas son quirúrgicas. Se puede hacer láser, radiofrecuencia, o se puede hacer mecanismos con sustancias químicas, que es como un mousse que se está usando ahora, o más actual hay una sustancia que es como la gotita, por decir así, que se usa para sellar la vena, que se está, digamos, haciendo pruebas con todos estos productos para ver si tenemos mecanismos más sencillos para tratar estos pacientes. Pero esas venas deben ser siempre, hasta la fecha, al menos de manera quirúrgica resuelta, ¿no? Está bien. Ahora vamos al principio. ¿Cómo podemos hacer para evitar tener varices y arañitas, más allá de que existe una problemática en sí, ¿no? que es la que estuvimos hablando? Pero ¿hay algo que yo hago habitualmente que puede perjudicar o que puede fomentar la aparición de estas varices y arañitas? Sí, en realidad vivir, porque el peso de la gravedad sobre el cuerpo es inexorable. Así como se aplastan las vértebras, así como el aire pesa. Cuando uno abre una canilla, ¿para dónde va el agua? Para abajo. La sangre, que es mucho más pesada, tiene que subir desde los pies de nuevo hasta el corazón. Y eso tiene que ir venciendo la presión, digamos, la gravedad. Entonces, ¿cómo lo vence? Con la planta del pie y el músculo de la pantorrilla. Esas son las bombas que hacen que la sangre suba. Si yo tengo una actividad sedentaria, sobre todo la posición de sentado, la gente cree que estar parado es peor que sentado, no, es peor sentado que parado. Si yo paso mucho tiempo sentado, así con las piernas cruzadas, por ejemplo. Lo peor, lo que estoy haciendo yo es lo peor, sí, efectivamente. Entonces, porque aparte inclusive uno lo siente, la pierna que queda abajo. Entonces, esas actividades sedentarias en general repercuten negativamente y el paso del tiempo es inexorable. Pero esto que me dice, que está mencionando el doctor Bottini, que es algo que hemos hablado en otra oportunidad y me parece súper interesante, que uno no sabe que el caminar, que el traccionar es lo que le permite a la sangre justamente subir y evitar este reflujo del que hablaba. Entonces, la recomendación más sencilla y básica es levantarse de la silla. Exactamente, o sea, y si estamos sentados, tratar de hacer mecanismos de taco-punto, es decir, de dorsiflexión del pie sobre la pierna, para bombear sistemáticamente. No es necesario que lo haga todo el tiempo, pero como costumbre, hacerlo seguido es lo que le recomendamos a los pacientes. Nosotros pensábamos que las varices aparecen por estar muchas horas paradas, y de ahí las medias de descanso, que por ejemplo usan las azafatas o usan las personas que están muchas horas en una guardia en un hospital. ¿Esto qué tiene de verdad? Bueno, en el caso de los vuelos aéreos, la presurización de la cabina favorece la hemoconcentración de sangre, entonces ahí hay otros mecanismos por los que uno lo usa, que es prevenir las trombosis venosas, que eso es una cosa más grave. Pero en el punto, digamos, en lo que es la vida cotidiana, en general el uso de la media se exacerba en aquellos pacientes o que tienen algún problema, como puede ser el dolor o pesadez o que se le hinchan o que está embarazada. Son factores que ayudarían a prevenir cualquier factor que le agreda, factores hormonales o que esté con otros tratamientos que puedan repercutir sobre el sistema venoso. El uso de medias le ayuda mucho a mejorar. Muy bien, Sergio, tenemos consultas. Sí, doctor, 3 preguntas. Justamente usted recién nombró el tema de las embarazadas y Pamela dice que su cuñada está de 8 meses, que tiene algunas varices en la parte posterior de la rodilla que le traen dolor y quiere saber si estando embarazada puede hacerse los tratamientos o cuáles son las medidas que puede hacer y si esto se le va a ir luego de tener el bebé. Bueno, siempre aparecen en el embarazo, ¿no? Es como más común. Lógico, digamos, tratamiento tiene que hacer. El tema es lo que ella considera como tratamiento. Porque uno va al médico y siempre dice, ¿cómo hago para sacarme esto? Nunca preguntan, ¿cómo hago para evitar que sigan apareciendo? O que siga empeorando. Y la realidad que en medicina no es que uno saca como en un auto una bujía y pone otra. Tiene que estar reemplazando, buscando mecanismos para poder mejorar esa pierna. En general lo que se recomienda que los tratamientos en las embarazadas no se hacen efectivos en cuanto a tratamientos invasivos. Si el tratamiento médico, que consiste en ejercicios
en forma repetida, los movimientos de las piernas que mencionábamos, el uso de medias elásticas, eso sí debería consultar a algún profesional para ver qué grado de compresión requiere en función de la patología que tiene. Y hay una medicación que es para la circulación, que yo me acuerdo en mis épocas embarazada que tomaba de manera preventiva. ¿Esto es aconsejable? Sí, digamos, en los pacientes a partir del tercer mes del embarazo pueden comenzar con la ingesta de venotónicos. Y también va a depender el tipo de venotónico que va a usar de acuerdo a la patología que tenga. Perfecto. Eso es importante que consulte, ¿no? Porque es muy difícil, es para cada paciente una... Obvio, y no hay que tomar nada sin que el obstetra sepa al respecto. Sergio, te escuchamos. Natalia, de 39 años, doctor, vive en Mendoza, dice que hacía mucha actividad física, pero hace 10 años ya que está mucho más sedentaria. Le aparecieron algunas arañitas que se están empezando a ensanchar y pregunta, si vuelve a hacer actividad física, ¿vuelven a desaparecer o tiene que agregarle algún otro tratamiento? Bueno, lo que se enferma no regresiona, va a tener que tratarlas. Lo que puede hacer es evitar que le sigan apareciendo. Nuevas. Una cosa respecto a la actividad física es muy importante. Todo lo que sea alto impacto, todo lo que sea levantar peso, se aconseja en esos casos usar zapatillas con cámara de aire o usar medias elásticas en algunos casos. Porque si nosotros, por ejemplo, hacemos peso, hacemos sentadillas, siempre lo que yo le trato de aconsejar a los pacientes, que lo hagan a manera de prensa, o sea, con las piernas hacia arriba, porque va a tener una menor acción sobre el retorno venoso. Claro, está bien. Si no, obviamente, todo lo que es impacto rápido y fuerte va a tender a hacer lo que charlamos antes. Cuando llega un punto que no lo puede soportar, repercute generando una fuerte presión y dilatando o rompiendo esa vena. ¿Otra consulta, Sergio? Sí, doctor. Janet nos cuenta que su mamá y su abuela tenían varices. Está asustada porque quiere saber si esto es hereditario. En realidad el componente hereditario es la debilidad en el tejido conectivo. Claro. Es decir, eso es lo mismo que produce hernias o hemorroides o pie plano o que salgan esos gangliones en las articulaciones. Esto tiene que ver con una debilidad del tejido conectivo. ¿Por dónde de esa debilidad? Depende de cada paciente y cómo viva, obviamente. Tiene que haber un factor ambiental, como es el sedentarismo, otros factores, para que esto se produzca. No es que se va a producir. ¿La alimentación también impacta en la aparición de varices y arañitas o no tiene nada que ver? No, para las arañitas no tanto, impacta más en el tema varices y de otras localizaciones. Digo, porque en general hay como una relación entre aquellas personas que tienen sobrepeso y la aparición de varices, ¿no? Es frecuente. No, sobrepeso sí. Sobrepeso sí. No, digo, la alimentación en cuanto a la mala alimentación. Lo que pasa es que te escuchaba recién hablar del tema del sobrepeso y la verdad es que es muy fácil llegar al sobrepeso. Nosotros estamos trabajando en algunos trabajos de investigación donde ubicamos a las personas con el sobrepeso y una cosa es la obesidad, que es más difícil de llegar, pero el sobrepeso se accede rápidamente, o sea, con muy poco peso de más. Por el hecho de que se accede rápido no significa que esté bien. Claro, no significa que esté bien. Si nosotros tenemos un peso ideal, es mucho más difícil que esto ocurra. Claro, a eso me refiero. El problema es que el sobrepeso y sobre todo la obesidad mayor con un índice de masa corporal mayor a 30 repercute muchísimo en las venas, muchísimo. Bueno, entonces para concluir van a aparecer seguramente consultas y vamos a ir respondiéndolas en el último bloque, como ustedes ya saben, pero que básicamente esto tiene que ver con un aspecto de salud fundamental, que hay que resolverlo, que no hay que dejarse estar, que lo tiene que ver un especialista, que no lo ve un esteticista, que hay gente especialista para esto, que no todas las soluciones son quirúrgicas y que existen alternativas de tratamiento que pueden ser, digamos, mucho más agradables para la persona, pero que básicamente frente a la primera aparición hay que hacer la consulta, porque si no después vienen los problemas más graves. Nosotros casualmente en relación a esto, nosotros estamos haciendo un congreso el 23, 24 y 25 de octubre, que es enorme porque es toda Latinoamérica que lo hace, junto con las sociedades nacionales, tanto de cardíaca, de vascular, de venoso y de linfático, y están viniendo las mayores personalidades del mundo y justamente se van a hacer charlas a la comunidad para este tema,
porque la mejor manera, o sea, lo que ustedes hacen para nosotros es infinitamente difícil, porque yo paciente por paciente no logro acceder a esta información y parece mentira, pero esto yo lo repito 100 veces y no logro llegar de la misma manera que por eso me gusta tanto venir acá para poder difundir. Y lo felicito porque es un tema re importante y a la gente le interesa mucho. No, ni hablar. Gracias, doctor. Se va a quedar igual un ratito, así que si hay consultas lo pueden hacer y pueden canalizarlas a través de nuestro Twitter, @reddesaludtv, facebook.com/reddesalud y nuestros teléfonos 011-4535-0705-0706. Después de la pausa hablamos de la varicela. No te lo pierdas, ya venimos.